Como ya Jorge ha adelantado un poco, vamos a continuar avanzando en el libro de Hechos. Y como decía, hay una de las cosas que a mí me apasiona mucho de la Biblia, ¿no? Y es que es muy realista. O sea, la Biblia no trata ciertos asuntos, no los oculta, no los tapa, no los esconde, sino que los expone abiertamente, ¿no? Y este es un caso claro de parte del texto que vamos a mirar juntos. Por hacer un resumen muy cortito, quisiera hacer un resumen muy corto. Digamos, en capítulos anteriores, como se diría en alguna serie, estuvimos viendo cómo la iglesia fue llena del Espíritu Santo y Dios la capacitó para llevar a cabo la parte del plan de Dios, porque el libro de Hechos se trata de los hechos de Dios a través del Espíritu Santo de la iglesia, cómo la iglesia comienza a hacer cosas que por sí misma no podía hacer, y específicamente hablamos de Pablo también, ¿no? De Pedro y lo que ocurrió, ¿no? El hecho de tener que hablar con personas y superar no en su fuerza el miedo, ¿vale? Y una cosa que veía esta mañana, o mejor dicho, ayer cuando estaba terminando de ajustar el mensaje, me llamó mucho la atención lo siguiente. Normalmente, cuando una minoría está en opresión, cuando está perseguida, cuando de alguna forma hay un peligro, lo que ocurre es algo que ya pasó o que hemos visto nosotros en el Nuevo Testamento, ¿no? Acordaos cuando a Jesús llegan a apresarle, llegan a llevárselo a los soldados, está todo completamente rodeado de discípulos, y en un momento determinado Jesús hace así y dice, ¿dónde está todo el mundo? Incluso el libro de Marcos dice que había un joven que iba con él, que cuando fueron a apresarlo le quitaron la capa y se fue corriendo desnudo, ¿no? Dicen algunos comentaristas que era Marcos, ¿no? A lo que me refiero es que normalmente cuando hay opresión, el resultado natural de los grupos, de las personas, es justamente dispersarse, desaparecer, difuminarse. Y lo que hemos leído aquí en estos versículos, en estos primeros versículos, es justamente el efecto contrario. Lo que está ocurriendo es que en los versículos anteriores vimos que la iglesia empezaba a ser oprimida, empezaban ya a tomar a ciertas personas, en este caso a Pedro, a pedirle explicaciones, llevárselo a los soldados. Y lo que está ocurriendo ahora en este caso es que la iglesia sufre un nuevo avivamiento, se vuelve a encender otra vez, ¿no? Hay una necesidad de que la iglesia tenga actividad, ¿no? Dios utiliza a la iglesia. Y me resulta eso muy interesante, ¿no? De hecho, lo primero que vamos a ver respecto a este texto hay un aspecto que es un contexto de generosidad. Estamos viendo que en la iglesia se está dando una serie de manifestaciones de generosidad. Esto no es nuevo, esto ya lo hemos visto en Hechos capítulo 2, que precisamente yo fui quien prediqué sobre esto, ¿no? Pero es un patrón que se repite, y es curioso que si miramos estos dos textos que están separados por pocos capítulos, aparece algo que podemos seguir con nuestra vista, ¿no? Y ocurre algo sobrenatural. En el primer caso es el día de Pentecostés, es todo este grupo de discípulos hablando en lengua y la gente escuchando y entendiendo el mensaje de Dios, las buenas nuevas. En este caso lo que ocurre que es sanado una persona, un hombre que es cojo de toda su vida. Lo siguiente que ocurre es que se predica el Evangelio. En los dos casos Pedro lo hace también, predica el Evangelio a la gente que estaba allí, aprovecha el tumulto, aprovecha que hay mucha gente que queda sorprendida por lo que está ocurriendo, y Dios lo impulsa y lo lleva a que predique el Evangelio. Se produce opresión, después hay una llenura del Espíritu Santo, hay conversiones, hay avivamiento en todas las personas que forman parte de la iglesia, y por último, como resultado de todo esto, la iglesia experimenta un avivamiento. La iglesia experimenta algo nuevo, ¿vale? Con más intensidad. Y obviamente el hecho de que Lucas describa estas dos cosas quiere decir que tiene una intención para que Teófilo reciba este escrito y entienda también cuál es el sentido, ¿no? Cuál es de alguna manera lo que Lucas quiere decirle a él, ¿no? Y en cierto sentido lo que Lucas quiere que Teófilo entienda es que el Espíritu Santo, por un lado, cuando uno recibe el Espíritu Santo, obviamente tiene que producirse cambios. Es inevitable. Cuando uno recibe el poder de Dios, tienen que producirse cambios visibles y reales. De hecho, no se puede ser cristiano sin la intervención del Espíritu Santo. En algún momento el Espíritu Santo tiene que hacer algo en tu vida, ¿no? Como estaba haciendo en la vida de esta iglesia.
Ahora bien, dentro de este contexto de la generosidad en la Iglesia, hay una serie de características que también se estaban dando, ¿vale? Y la primera de estas características, que es muy relevante, que la dice en el versículo 32, es que quiere decir que la Iglesia estaba unánime, había unanimidad, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto de unanimidad? ¿Qué quiere decir esto que eran de un mismo espíritu, de un mismo pensamiento? ¿Esto qué sentido tiene, no? De hecho, eso no quería decir que todos pensaran de la misma forma. Eso no es el sentido de la unanimidad, ni de la unidad, ¿no? De hecho, normalmente pensamos que la unidad en la Iglesia es el que hacemos las mismas cosas, pensamos en uniformidad, ¿vale? Confundimos esos dos términos, y son dos términos totalmente diferentes, ¿vale? La uniformidad es que todos piensan de la misma forma, todo el mundo piensa de la misma manera, todo el mundo aborda las cosas de la misma forma, pero la unanimidad es que todos piensan en una misma cosa. ¿Pueden pensar de forma diferente? Sí. Pero hay un objetivo común, hay una cosa única en la mente de todas esas personas que son diferentes y que comparten, ¿vale? Esto es muy importante entenderlo porque es la esencia de la unidad de la Iglesia, ¿vale? Es esencia de la unidad de la Iglesia. Y para que entendamos un poco de una forma más clara lo que quiero deciros, pensad por un instante en esto. Esto es una orquesta. ¿Habéis escuchado orquesta? Supongo, en vivo, ¿habéis escuchado orquesta alguna vez? Supongo que sí, ¿no? Sabéis que la orquesta, bueno, se llaman orquesta porque no es una persona tocando, sino son muchas personas tocando, ¿vale? Y normalmente las orquestas están compuestas por muchos instrumentos. Hay un montón de instrumentos. De hecho, contra más instrumentos tienen, más complicado es dirigir la orquesta, ¿vale? Pero hay algo esencial que necesita la orquesta para que funcione de forma unánime. Hay dos componentes esenciales. El primero de ellos es el director de la orquesta, que es el que fija pues, los compases, los ritmos, cuando entra uno, cuando entra otro, etcétera, etcétera. Pero hay otro componente esencial que hace falta para que la orquesta funcione de forma unánime, y es este. ¿Quién sabe lo que es esto? Esto es un diapasón. Es un poco, o sea, ya no se suelen utilizar porque ahora con la tecnología tenemos teléfono móvil, puede hacer la misma función. Pero la función del diapasón, que es un instrumento muy pequeño, es que todo el resto de instrumentos estén en el mismo tono. Todos los instrumentos que son diferentes estén en el mismo tono. ¿Por qué? Porque es imprescindible que todos estén en el mismo tono para que la orquesta funcione de forma unánime. Es decir, este aparatito lo que hace es afina todos los instrumentos. Y en cierto sentido en la Iglesia pasa igual. En una orquesta tú no puedes tomar los instrumentos y afinarlos unos con otros, porque finalmente no conseguirías que todos estuviesen afinados, necesitas un patrón. Es igual, en la Iglesia pasa exactamente igual. Todos los cristianos estamos siendo afinados por Cristo. Cristo es quien nos afina. Y es la única forma de que podamos estar en sintonía los unos con los otros. En mucha mayor sintonía que si tratamos de hacerlo nosotros de forma individual. Y el sentido este de unanimidad que se está dando en esta iglesia, Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Éfeso, trata justamente este aspecto. Por hacer un resumen rápido, en la iglesia de Éfeso, como en todas, creo yo, había problemas, había conflictos en el liderazgo. Entonces Pablo tiene que recordarle a estos dos líderes, a Evodia y Síntique, tiene que recordarles cómo tienen que resolver su problema de no funcionar en unanimidad, ¿vale? Y escribe en la carta a los Efesios justamente estas palabras. Dice: yo, pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con la que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y ahora viene algo esencial que Pablo tiene que recordarle a ellos. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Miren qué curioso, lo que Pablo le está diciendo es: mira, para que vosotros pongáis de acuerdo
Podéis intentarlo entre vosotros mismos, pero eso no va a funcionar. O por lo menos no va a funcionar durante mucho tiempo. La única forma de poneros de acuerdo entre vosotros mismos es que volváis a vuestro diapasón, que volváis a vuestra referencia. Es la única forma. Pero además Pablo dice que se tienen que esforzar. Tienen que esforzarse en algo. De hecho, lo que le está diciendo es que se tienen que esforzar en recordar de qué forma habían sido salvados. Es decir, que tenían que recordar que ya no se debían a sus gustos, a lo que ellos querían, a sus deseos, sino que ahora sus vidas no les pertenecían a ellos, ni sus deseos, ni su futuro, ni sus proyectos, sino que le pertenecían al único diapasón, a Cristo. Él era el dueño de sus vidas y a los mejores planes de Él. Así que Pablo lo que está es tratando de hacer como un buen afinador. Está hablando con los creyentes de Éfeso y le está diciendo, necesitáis ser afinados. Y yo voy a decir cuál es la herramienta que tenéis que utilizar, cuál es el diapasón, ¿no? En la misma línea, con este aspecto, y sabemos que la unidad de la Iglesia es la gran carga de muchas personas, de muchos de nosotros. Yo creo que es la gran carga de Dios desde el principio, buscar la unidad de la Iglesia, y Dios tiene paciencia con nosotros, mucha paciencia y mucho amor muestra con nosotros, ¿no? Pero me carga cuando nosotros pensamos y nos enfocamos en que la unidad de la Iglesia es hacer cosas en conjunto, compartir actividades. Eso está bien, está estupendo. Eso promueve la comunión, promueve que hagamos cosas juntos, pero desde una perspectiva bíblica, y a la luz de lo que yo entiendo que Pablo ha dicho y cómo vivía la Iglesia del siglo I, la unidad de la Iglesia, la unanimidad, es una obra del Espíritu Santo, el cual, usando el Evangelio, produce en los creyentes un deseo unánime, apasionado y recurrente por experimentar la gracia y el amor de Dios. O sea, la unidad se produce cuando realmente, en líneas generales y muy resumido, cuando vivimos juntos el Evangelio. Cuando cada cristiano de forma particular vive el Evangelio, experimenta el Evangelio. Obviamente esto nos ayuda a recolocar nuestras prioridades. Cuando nos damos cuenta que la unidad es en base a lo que Dios ha hecho por nosotros, entonces nuestros planes y lo que nosotros pensamos y como nosotros estructuramos las cosas pasa a un segundo plano y nos libera para dejar de ser dominados por ellos mismos, ¿no? Que finalmente es lo que hace. Lo que nosotros queremos acaban dominando nuestro corazón y enturbiando nuestra forma de pensar, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se recupera la unidad de la Iglesia? ¿Cómo podemos recuperar esa unidad de la Iglesia? ¿Cómo podríamos ser como la Iglesia del siglo I? Hay una única forma de hacer eso, y depende de Dios, y si depende de Dios, lo único que podemos hacer es buscar exponernos y molestar a Dios para que nos encienda y nos avive por Él. Yo hay una ilustración que he usado más de una vez y quisiera compartir para que entendáis qué es lo que Dios quiere que nosotros entendamos y qué es lo que nosotros necesitamos vivir. Yo sé que es una mala costumbre, pero soy una persona que no le gusta, no bebe mucha agua. Yo bebo poquísima agua. Creo que en invierno prácticamente no bebo agua. O sea, mi cuerpo no tengo necesidad de beber agua. ¿Vale? Y sé que esto no está bien. Hay miles de vídeos en YouTube que te obligan a beberte 2,5 litros de agua al día aunque no tengas ganas, etcétera, etcétera. Pero fijaos, esa es mi inercia. Ahora, yo sé que un fallo no se puede ser perfecto al 100%, algo tendría que fallar, ¿no? Pero cuando he hecho algunas veces ejercicio en verano, sabéis que aquí en Málaga hace bastante calor, que en verano hace tela de calor, y en Churriana, ni os digo, o sea, en Churriana es como donde está el aeropuerto, es como un horno allí, ¿no? Y algunas veces he salido en bicicleta y porque, como no tengo costumbre de beber agua, salgo sin agua. Y cuando a lo mejor estamos haciendo una ruta larga, imaginaos subiendo una montaña en bicicleta y luego baja y hace un montón de kilómetros, obviamente llega un momento donde el cuerpo me está pidiendo líquido, porque he perdido mucho líquido. ¿Y sabéis lo que me ocurre? Lo que me ocurre es que de pronto empiezo a tener un deseo ineludible de beber agua. O sea, lo único que estoy pensando es quiero llegar a casa ya y pedaleo con todas mis fuerzas porque quiero llegar a casa ya porque quiero beber agua. Necesito beber agua. Necesito... y me da igual que me dé refresco. No quiero nada de eso. Solamente quiero agua. Solamente necesito y deseo y busco por todas formas posibles de cómo llego a casa para beber
el agua fresca de mi nevera, que por cierto sale muy fresquita, y mi deseo máximo es justamente saciar mi sed, ¿vale? Eso es lo que busco. De la misma manera, Dios pretende que nosotros recuperemos esa sed por Él. De hecho, Dios lo que pretende es que seamos como la persona que escribió el Salmo 42. Seguro que mucho os suena, ¿no? De hecho, hay canciones escritas, ¿no? Como el ciervo brama por las corrientes de... etcétera, etcétera, etcétera. O sea, Dios quiere que nosotros vivamos sedientos por Él. Esa es la forma en la que volvemos a recuperar nuestra pasión y volvernos a centrar, ¿no? Cuando Él sea tan solo lo que puede saciar nuestros deseos más profundos. Y cuando eso ocurre, cuando nosotros tenemos esa sensación de sed y acudimos a Dios, te puedo asegurar que Dios sacia y produce placer. Produce placer, abre su grifo, el grifo de su gracia para saciarnos. Y eso es lo que produce realmente la unidad dentro de la iglesia. Eso es lo que nos une a nosotros. Nos une la pasión por Cristo. Todo lo demás son resultados. Otro aspecto importante que hay en este contexto de gratitud es que había un sentido de pertenencia, ¿vale? Era algo característico de la comunidad cristiana. Las personas que formaban la iglesia no eran individuos que iban a la iglesia, sino eran la iglesia. Eran la iglesia. Y eso era evidente por dos características que vemos aquí. La primera de ellas es que cada uno servía con sus dones. Dice, es interesante como Lucas expresa esto, ¿no? Sobre todo en el versículo 23. Dice que por un lado estaban los apóstoles y ¿qué estaban haciendo los apóstoles? Estaban compartiendo el mensaje de la resurrección de Cristo, estaban predicando, estaban haciendo su trabajo, predicando, estaban hablando a otras personas de lo fantástico que había sido Dios resucitando a su Hijo y trayendo salvación, ¿vale? Y no paraban de contar y de recordar todo esto, ¿no? Pero por otro lado, el resto de la iglesia estaba sirviendo a los demás. El resto de la iglesia, como expresa aquí, como hemos leído, estaba buscando cómo cubrir las necesidades de cada miembro de la iglesia. ¿Cómo hacer esto? ¿De qué manera? ¿No? Y se muestra este afán de generosidad, ¿no? Está claro que cómo servían estas personas, tanto los apóstoles como ellos, lo hacían por el poder del Espíritu Santo, que es la clave de todo esto, ¿no? Y curiosamente, lo que dice es que, como acaba el versículo 33, es que cuando ellos estaban sirviendo de esta forma, lo que Dios hacía es que derramaba más gracia sobre todo ello. Y en este contexto la gracia, lo que Dios está aquí, o sea, lo que Lucas está escribiendo cuando habla de gracia, no está hablando de la salvación, sino está hablando de la capacidad que Dios le daba a ellos para continuar haciendo lo que estaban haciendo. Es decir, se estaba produciendo una retroalimentación, ellos servían y Dios recibía gloria, Dios disfrutaba con esto y además Él compartía su disfrute con ellos mismos para que siguieran sirviendo. Y es curioso, ¿no? O sea, ellos habían disparado justamente el grifo de la gracia de Dios y Dios daba más gracia para ellos, ¿no? Y es justamente cómo funciona esto. O sea, nuestra dependencia de Dios cuando servimos es la palanca que justamente abre la compuerta de su gracia para poder seguir sirviendo. Esta es la clave. Es la clave de nuestro... Nosotros no servimos por independencia, sino servimos por dependencia de Dios. Servimos en la fuerza de Dios, no servimos en nuestra fuerza. Hacemos las cosas así nosotros, pero realmente el que trabaja en nosotros es Dios mismo. Y a su vez Dios nos transforma para que realmente recibamos más de Él, ¿no? Y es curioso porque es algo que se ve constantemente en las historias de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, el caso de Abraham. O sea, Abraham se levantó por fe y sí, fue Dios el que ayudó a que él por fe pudiera llevar a cabo todo lo que llevó a cabo, ¿no? Igualmente, me acuerdo de Moisés. Moisés, sabéis que estaba cuidando cabras en el monte, sí, había tratado de sacar al pueblo de Israel por su fuerza, etcétera, etcétera. Dios tenía un plan mejor para su vida y lo sacó de este sitio donde él estaba cuidando cabras y Moisés tuvo miedo, pero Dios le dijo, vale, está bien, sírveme y yo voy a estar contigo. Es el mismo patrón, una dependencia. Igual con Gedeón, igual con Josué, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es un patrón característico del servicio. Así que la iglesia ocurre exactamente igual. Servimos a Dios por su fuerza y con su fuerza, ¿no? Pero hay
otra característica dentro de este entorno de generosidad, que es el hecho de que cada uno servía con sus cosas materiales, con lo que tenía, ¿vale? Interesante e importante de leer relatos como este. A priori, yo leo esto y puedo llegar a concluir que la iglesia era una iglesia comunista. O sea, puedo concluir y decir, era una iglesia donde todo el mundo tenía propiedades y lo que hizo es rechazó las propiedades y entonces los apóstoles eran, digamos, los administradores del Banco de Jerusalén y ellos iban dando dinero. Mira, a este que me gusta más le doy a este. Pero eso no es lo que el texto está comunicando. Lo que está comunicando este texto, este relato, es que lo que estaba pasando es que se hacía una distribución según necesidad. Es decir, obviamente los apóstoles eran los que distribuían, pero se cubrían necesidades, no era un conjunto común. De hecho, había gente que vendía propiedades, pero más adelante se habla de una mujer que tenía una propiedad que pertenecía a esta comunidad y no la había vendido, tenía una casa, ¿no? El objetivo era cubrir las necesidades de las personas que formaban parte de la iglesia, amarlas de esta manera, ¿no? Y el aspecto no era dar cosas, sino cómo había cambiado la percepción de las personas que formaban parte de la iglesia con respecto a sus propiedades. Pasaron de ser propiedades mías, donde yo, digamos, que me apoyo en ellas y son mi seguridad, a convertirse en herramientas con las que puedo mostrar la gracia de Dios a otras personas, mostrar la gratitud de Dios a otras personas. Ya estas personas tenían sus propiedades, pero no las consideraban como si fueran suyas. Sí, las tenían ellos, estaban a su nombre en la Escritura, pero tenían las manos abiertas para que fueran utilizadas como Dios quisiese, ¿no? Y cuando hablamos de dinero, hablamos de propiedades aquí en la iglesia, a todos se nos encoge un poco el bolsillo, ¿verdad? Y el que diga que no está diciendo la verdad. Como Juan dice, el que dice que no peca, no está diciendo la verdad. A todos se nos encoge el bolsillo cuando nos toca el dinero y las cosas que son nuestras, ¿no? Y casi siempre cuando tocamos el tema del dinero en la iglesia, solemos pensar en preguntas como esta. Bueno, vale, está bien. ¿Cuánto es suficiente para Dios? ¿Cuánto es suficiente? ¿Hasta dónde tengo que llegar, no? ¿Cuánto quiere Dios que yo dé? ¿Cuánto Él necesita que yo dé o me está demandando? ¿Qué tengo que dar? ¿El diezmo y la ofrenda? ¿El diezmo, la ofrenda y las limosnas? ¿Tengo que añadir algo más? ¿No tengo que añadir algo más? Y esta pregunta es más complicada. Si recibo dinero extra, ¿cuánto le tengo que dar a Dios y cuánto me puedo quedar para mí? Esta pregunta ha venido a vuestra mente, supongo que un montón de veces. Espero, ¿no? Por lo menos. Espero, ¿no? Aunque el texto hable de ser generosos con el dinero y de dar para la obra de Dios, yo sé que no se trata solamente de los aspectos materiales, sino que se trata de algo mucho más amplio que incluye nuestro tiempo, nuestras habilidades y las capacidades que Dios nos ha dado, los dones que Dios nos ha dado, ¿vale? Porque, como compartí la última vez, hay veces que no nos cuesta dar dinero porque tenemos bastante, o a lo mejor sí nos cuesta porque tenemos bastante, pero hay veces que nos cuesta mucho más otros aspectos, ¿no? Darme a mí mismo, entregar mi tiempo, de qué manera puedo servir a la iglesia, de qué manera puedo ser parte del plan de Dios en la iglesia o fuera de ella, ¿no? Y cuando somos confrontados con la realidad de que no vivimos así, que tenemos lucha y que constantemente estamos enfocados justamente en medir cuánto damos, hasta dónde damos, tratar de cumplir, podemos acabar enfrascados en dos extremos. El primero, concluir que yo no puedo vivir así. O sea, que Dios está pidiendo algo que yo no puedo. O sea, yo no puedo ser desprendido así. Yo no puedo dar de esta manera. Esto no nace de mí. Y esto me produce una culpa insana, una carga de conciencia. Una carga de conciencia que me deja bloqueado, me deja en un estado de autocompasión. No soy como Dios quiere que sea. No merezco. O sea, no merezco acercarme a Dios. No merezco que Dios me escuche. No merezco que Dios me ame, ¿no? Me doy pena de sí mismo. O de mí mismo, mejor dicho, ¿no? Me apeno de mi situación. Y por otro lado, hay otra perspectiva donde yo miro esta situación y digo, vale, está bien, tengo que mejorar esto. Entonces voy a tratar de esforzarme más. Voy a involucrarme más en la iglesia. Hoy David está hablando de servir a la iglesia. Entonces, lo que yo voy a hacer es, voy a estar atento
y voy a ver qué sitios puedo trabajar en la iglesia, a ver dónde hay y me voy a obligar a trabajar, ¿vale? Y de esta manera silenciar mi conciencia, incluso dando dinero, ¿vale? Oye, han venido estos niños de como, ay, pues yo sé que tengo dinero y tengo mala conciencia, mira, voy a coger y voy a apadrinar a uno, que está muy bien, está genial, pero no nos podemos quedar ahí, ¿vale? Porque finalmente el objetivo y la finalidad de eso es encontrarme en paz con Dios por mis propias fuerzas, acallar mi conciencia. Y ambos extremos, que parecen contrarios, justamente no lo son, porque están enfocados en mí como la solución. Es decir, yo soy el Mesías de mi solución, ¿vale? Qué interesante que Juan en una de sus cartas nos ayuda a entender qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando cuando nos cuesta trabajo dar? ¿Vale? Y está en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículos del 17 al 18, y dice: pero el que tiene bienes de este mundo, ¿vale?, y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Normalmente este texto, cuando lo leemos, decimos: qué mal, que no ayuda a una persona. Es que no estás ayudando de verdad. Es que realmente lo que tienes que hacer es tienes que poner en práctica esto. Tienes que ir y ayudar y dar tu dinero. Pero eso no es lo que está diciendo Juan. Juan no está diciendo nada de eso. ¿Cuál es la causa de que me cuesta dar? ¿Cuál es? Y Juan explica que el problema no está en que yo tenga más dinero, tenga menos, que de hecho todos tenemos aquí, Todos tenemos, en mayor o menor cantidad. Hay en otros contextos donde la gente de verdad no tiene. Aquí todos tenemos, ¿no? Como decía, Juan no está diciendo que el problema sean mis recursos, ni tampoco que tenga más o menos ganas de hacerlo, más o menos ganas de dar. Juan está diciendo que el problema es mucho más grave. Es mucho más grave que dar o no dar. El problema es que no estoy experimentando el amor de Dios. Eso es lo que dice Juan. Juan dice: ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Si no hay gratitud en mí, no es un problema de que yo dé o no dé. Es un problema de que no estoy viviendo el amor de Dios en mi vida. No estoy experimentando lo que Dios ha hecho por mí, lo que está haciendo por mí. Es un problema más grave. Ahora, ¿cómo puedo cambiar esto? ¿Qué puedo hacer para cambiar? ¿Qué puedo hacer para cambiar? Bueno, Pablo también escribió a otra iglesia sobre un asunto similar, a la iglesia de Corinto. Hoy vamos a ir recorriendo casi todas las iglesias, del Nuevo Testamento, pero justamente en 2 de Corintios, capítulos 8 y 9, Pablo está hablando a una iglesia, a la iglesia de Corinto, que conocía, con la que tenía una relación un poquillo tensa, les habla para compartirles que había gente pobre que necesitaba dinero, necesitaban levantar una ofrenda, lo que normalmente se dice: mira, chicos, hay una situación, hay hermanos vuestros que necesitan ser apadrinados, ¿vale? Y ellos necesitan vuestra ayuda. ¿Qué es lo que hace Pablo justamente para que estas personas cambien, para que estas personas puedan dar de una forma justamente adecuada, justamente que glorifique a Dios? Bueno, Pablo podía hacer muchas cosas. De hecho, Pablo escribe cartas duras a esta iglesia. Pablo podía haberle dicho: mira, yo, que soy apóstol de Jesucristo, os obligo que recojáis una ofrenda. Es vuestra obligación. Y como tal, como yo tengo autoridad, voy y os fuerzo a que la hagáis. Otra cosa es, podía haberlos manipulado. Podía haberle dicho: mira, os voy a mandar una foto, mira qué mal están, ellos no tienen nada, se están muriendo. No os da pena, que son hermanos vuestros. Y vosotros tenéis tanto. Pero Pablo no hace eso tampoco, no los manipula. También podía haber hecho que todo el peso de la justicia cayera sobre ellos. Les podría haber dicho: mira, sois unos egoístas y Dios os va a castigar. Dios va a aplicar la justicia sobre vosotros y os va a castigar por lo que sois. Pero tampoco hace eso. ¿Qué hace Pablo? ¿Sabéis lo que hace Pablo? Pablo utiliza el Evangelio. Pablo utiliza el Evangelio para reblandecer sus corazones, para producir una gratitud que nace de un corazón agradecido.
Y les dice, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros, por medio de su pobreza, llegarais a ser ricos. Lo que Pablo le está diciendo en esencia a esta iglesia es: pensad en lo que costó la gracia de Jesucristo. Pensad en lo que costó lo que vosotros estáis recibiendo, la vida del Hijo de Dios. Pensad en esto, hasta que el Evangelio transforme vuestros corazones como personas generosas. Qué interesante. A veces pensamos que el Evangelio es algo que está ahí, que un día escuchamos, que sí, recibimos a Cristo, pero que no es tan necesario ni tan imprescindible en nuestra vida. Es esencial. No podemos vivir sin el Evangelio. De hecho, es tan esencial que nosotros como iglesia tenemos nuestro primer valor, es experimentar el Evangelio. Por eso hemos puesto como primer valor, como iglesia, este aspecto. Y como ya sabéis, lo que tratamos de comunicar es que el Evangelio no solamente es algo que conocemos cuando nos presentan primera vez a Cristo y lo abrazamos, sino es algo en lo que volvemos constantemente en nuestra vida para que nuestro corazón sea transformado y cambiado. Otro segundo aspecto que vemos en este texto son los dos ejemplos de generosidad, ¿vale? Y es muy llamativo. A mí por lo menos me chocó mucho ver un relato donde se expresa cómo funciona una iglesia tan viva que uno la ve y dice, me encantaría vivir ahí, me encantaría estar ahí, yo quiero estar ahí con esta gente, yo quiero poder desprenderme de mis propiedades, viendo las necesidades, amando a las personas y viviendo en este nivel de pasión por Cristo, ¿no? Y de pronto Lucas se detiene en esta fiesta de generosidad y de poder de Dios y dice, bueno, ahora tengo que contaros otra cosa. Teófilo, tengo que contarte, has visto la parte bonita, ahora quiero contarte otra cosa, ¿no? Y se adentra, se toma un Kit Kat, Lucas, y le cuenta esta historia, ¿no? Y antes de contar esta historia me gustaría que, como decía al principio, con la dificultad de los textos, cuando nos encontramos algunos textos, cuando uno busca o lee narrativa, siempre, la narrativa bíblica, siempre hay un montón de detalles, y son historias que cuentan cosas. Y el problema es que a veces tenemos la tendencia a tratar de interpretar cada detalle de la historia. Y la narrativa lo que trata de transmitirnos es un principio, es una enseñanza en general, ¿vale? Si nos detenemos en los detalles de tratar de por qué está ocurriendo esto exactamente, quién era esta, etcétera, 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 nos perdemos en un bosque y olvidamos la esencia de lo que el escritor quiere comunicarnos, ¿no? Lo que en este caso Lucas quiere que Teófilo sepa y lo que Dios quiere que nosotros sepamos también, ¿no? Como he dicho, este fragmento del texto nos va a mostrar dos ejemplos de generosidad manifestados a través de tres personajes, ¿vale? Y esos personajes son, como sabéis, Bernabé y Ananías y Zafira. Y Lucas, cuando relata esto, es muy hábil y nos explica lo siguiente. Fijaos, vamos a hacer como una especie de recorrido paralelo. Nos encontramos con estos dos, este hombre, ¿vale? Que explica de dónde viene, quién era, y luego nos habla de estas dos personas, Ananías y Zafira. Obviamente son miembros de la iglesia, son miembros de la iglesia de Jerusalén. Y lo que dice, primero que nos dice es que ambos tenían una propiedad, tenían algo que era suyo, ¿vale? Lo segundo nos dice es que ambos deciden venderla voluntariamente. Y lo tercero que nos dice es que ambos cogen el dinero, con sus características, que ya veremos, y se lo llevan a los apóstoles, ¿vale? Desde externamente lo que está ocurriendo es lo mismo. La gente que está allí en la iglesia y ve lo que han hecho estas personas, están concluyendo que han hecho algo bueno, han hecho exactamente lo mismo, algo bueno, son generosos, ¿vale? Ahora, viene la parte final, que es donde está la diferencia. ¿No quiere salir la parte final? Os dejo aquí en el... Sí. La parte final, como decía, es donde está la diferencia. Y la diferencia está en esto. Justamente en esto. Externamente lo que ven los demás es exactamente igual. Es una acción bondadosa. Es algo a agradecer.
es algo estupendo. Pero en el corazón de las personas es donde está la diferencia. ¿Qué es lo que ve Dios? ¿Qué está viendo Dios de estas dos personas? En el caso de Bernabé, se nos dice, no exactamente, pero por las características de quién era él, su nombre, Bernabé, hijo de consolación, era un hombre con un corazón dado hacia los demás. El resultado de lo que él externamente estaba haciendo, o mejor dicho, la motivación, era el estar experimentando la gratitud de Dios, vivir el Evangelio. Eso le llevó a desprenderse de sus propiedades. De hecho, Bernabé dice que es un levita. Los levitas no tenían herencia. Ellos, sus padres no le daban herencia, tenían que buscarse la vida. Es verdad que ellos se dedicaban al templo y tenían que vivir, pues ellos tenían una especie de sueldo por ser levitas, pero en el fondo no tenían propiedad. Ellos vivían de lo que recibían del templo. Cuando se jubilaban, ¿cómo vivían? Pues necesitaban recibir de alguien, ¿no? En el caso de Bernabé, él tenía una propiedad y él se desprendió de esa propiedad. Ahora, ¿cuál era el caso de Ananías y Zafira? Ananías y Zafira, imaginaos en un contexto de la iglesia donde hay un avivamiento y todo el mundo empieza a dar ofrendas, a dar dinero. Y yo soy el único que no lo hago. Yo soy el único que queda en evidencia. ¿Cuál es la tendencia natural? Yo no quiero que me señalen. Yo quiero ser parte de los demás. Lo que me motiva es que me siento obligado a hacerlo. Por otro lado, también busco reconocimiento, quiero que reconozcan lo que estoy haciendo. Hago esto porque en un momento determinado quiero que me vean desde fuera y piensen que soy una persona generosa. Y finalmente, dice el texto nos enseña que finalmente se quedaron con parte del dinero porque ellos tenían su seguridad en el dinero. Las personas que estaban vendiendo sus propiedades en la iglesia estaban confiando en que Dios era soberano, el que podía sostenerlo a ellos, a pesar de entregar lo que ellos tenían para otras personas, ¿no? De hecho, eso es lo que hace, convertirte en una persona desprendida. Por el texto no sabemos si Ananías y Zafira eran personas realmente convertidas, no lo sabemos. Tampoco es el objetivo del texto saber si eran o no convertidas. Si realmente eran personas convertidas, Dios podía haber llevado la disciplina al extremo, al punto de quitarles la vida, pero como he dicho, este no es el objetivo ni el punto de este relato, ¿no? Para mí, el objetivo y el punto es justamente recordar que la Biblia enfatiza constantemente que para Dios es tremendamente importante que entendamos por qué hacemos lo que hacemos. Que no solamente sea que no sea esto solamente algo puntual, sino que constantemente busquemos, indaguemos por qué hacemos lo que hacemos. Y es muy curioso cómo Pedro trata este asunto. Los que pertenecéis a esta iglesia os va a traer gratos recuerdos. En estos dos versículos, Pedro está interrogando primero a Ananías y luego a Zafira. Y en el primero de ellos dice, en el versículo 3 del capítulo 5, dice: mas Pedro dijo a Ananías: ¿por qué ha llegado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Y en el versículo 9, hablando con Zafira, dice: entonces Pedro le dijo: ¿por qué os pusisteis de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira los pies de los que han sepultado a tu marido, están a la puerta y te sacarán a ti también. ¿Veis que preguntarse por qué no es nada inventado? Preguntarse por qué no es una idea feliz, no es una idea nueva, no. Pedro está aquí haciendo exactamente. Está preguntándoles por qué han hecho lo que han hecho. Que indaguen cuál ha sido su motivación más profunda de tomar la decisión de actuar de esa manera, ¿no? Desarrollar la costumbre de evaluar nuestras acciones a la luz de esta pregunta nos va a ayudar realmente a sacar al exterior, a desenmascarar nuestros deseos y nuestras realidades más interiores, ¿no? Y me gusta mucho cómo Tim Keller expresa esto. Tim Keller dice que detrás de cada pecado hay otro pecado. Detrás de cada pecado hay otro pecado. Lo que Tim Keller quiere comunicar, lo que quiere decir es que toda acción pecaminosa externa, todo pecado que se ve fuera externamente, es causado por haber entregado nuestro amor a otra cosa que no es Dios. Esto funciona de esta manera. Cuando nosotros somos infieles a Dios, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Engendramos un pecado externo. ¿Vale? Por eso necesitamos indagar.
Y esto es justamente lo que Pedro le dice a Ananías y su esposa, ¿no? Que indagasen, que mirasen, ¿no? Y es curioso como el texto nos dice que si bien es Satanás el que los tentó, ellos fueron quienes tomaron la decisión, ¿vale? Satanás le propuso un mejor plan para su vida y ellos voluntariamente dijeron, esto es mejor para nosotros. Y tomaron la decisión. Ellos fueron quienes abrazaron. Y de hecho, ellos no son víctimas. De hecho, nosotros no somos víctimas. Santiago lo deja muy claro. Nosotros no somos víctimas. Nosotros cuando pecamos lo hacemos porque queremos pecar. Por eso somos culpables de ello, ¿no? Aunque tratemos muchas veces de eludir nuestra responsabilidad, echarle la culpa a otro, o, como estamos viendo en los grupos pequeños, minimizar el pecado, para que nadie lo vea, para que pierda importancia, ¿no? Curiosamente, de la misma manera, nuestro segundo valor como iglesia es cambiar las motivaciones. Es decir, creemos que examinar las motivaciones en nuestro corazón nos confronta con nuestro verdadero problema, nuestra idolatría, el abandonar a Dios y buscar y abrazar otra cosa como mejor que Él, ¿no? El enfoque en el corazón es un tema que la Biblia está completamente llena, por eso es importante para nosotros, por eso es importante. Ahora bien, uno puede pensar y decir, vale, entiendo todo esto, David, pero tan grande y tan grave era esto como para que Dios matara o ejecutara su juicio sobre Ananías y Zafira. ¿Tan grave era esto? ¿Tan grave es lo que hicieron? ¿Cuál fue el pecado de Ananías y Zafira? ¿El pecado fue que robaron dinero? Bueno, vino el texto y a lo mejor puedo concluir, oye, Pedro le está diciendo que por qué robaron, pero ese no es el pecado, ese no es el pecado. El pecado grave es que necesitamos saber qué significa mentir al Espíritu Santo en este contexto. Cuando Pedro les dice que han mentido al Espíritu Santo, ¿qué significa? ¿Qué le está diciendo Pedro? ¿Que habían negado a Jesús? ¿Que habían dicho que Jesús no era realmente quien era? Porque a veces cuando tratamos de pensar qué es mentir a Dios, qué es mentir al Espíritu Santo, concluimos en cosas como esta, ¿no? O rechazar el Evangelio, no me interesa el Evangelio, o hablar, blasfemar contra Dios, eso es mentir al Espíritu Santo, o desobedecer a Dios, pensamos en esos términos. Pero es algo mucho más sutil que todo eso, es mucho más sutil. Mentir al Espíritu Santo es vivir un cristianismo de imitación. Lo que Ananías y Zafira estaban haciendo estaban tratando de imitar la obra del Espíritu Santo en su vida. Estaban tratando de vivir una vida como un cristiano regenerado y en el fondo su corazón estaba amando otra cosa. Estaban tratando de vivir como cristianos sin la ayuda y sin poder del Espíritu Santo, ¿no? Esa es una vida, la Biblia llama a vivir así, a vivir desconectados del Espíritu Santo, vivir desconectados del Evangelio. En tu vida cotidiana lo llama una vida muerta, una vida muerta, una vida religiosa, una vida que tiene momentos donde parece que sí, que soy cristiano, pero que en el fondo no tiene relevancia en las cosas que yo vivo y en lo que yo hago, ¿no? A la luz de lo que le ocurrió a este matrimonio y viendo que Dios es tan inflexible con estas cosas, que Dios no se toma, el pecado no se lo toma como algo pequeño, ya lo sabemos. Dios es un Dios santo. A la luz de esto ¿quién puede vivir así? ¿Quién de nosotros puede decir que nunca ha actuado hipócritamente como un creyente? O hipócritamente como sí mismo. ¿Quién puede decir eso, no? ¿Quién puede decir que no ha dado una respuesta que no se corresponde con lo que realmente está pensando o está amando, ¿no? ¿Quién puede decir que nunca ha tratado de vivir como cristiano desconectado, tratando de mostrar lo que no es? ¿Quién? La respuesta es obvia, nadie. Nadie ha podido vivir así, siempre. Nadie. ¿Y por qué este asunto es tan sumamente importante para nosotros? Porque Dios fue capaz de llevar a la segunda persona de la Trinidad a morir en una cruz por pecados como este. Dios crucificó a su Hijo por el pecado, por pecados como este, que nos parecen tan pequeños. Dios sacrificó y envió a su Hijo a sufrir y a separarse de Él. Sé que es abrumador, pero es la realidad. Es la realidad, es la pura verdad, es lo que Lucas describe aquí.
de lo que ocurría en una iglesia que estaba viva y que se encontraba con situaciones como esta. Y quisiera concluir pensando algunas cosas. La primera de ellas es que si no has caído es que tú y yo somos como Ananías y Safira. Somos como ellos. Vivimos vidas cristianas donde muy rápidamente concluimos que somos suficientemente buenos en la superficie y no valoramos dónde está nuestro corazón. Decimos muchas veces que somos pecadores y sobre todo me carga mucho cuando hablo con Ismael y hablamos de nuestras luchas. Dice, bueno, sí papá, pero es verdad, somos pecadores, ¿no? Y a veces somos un poco así, ¿no? Sí, es verdad, somos pecadores, como es lo normal, o sea, es normal que pequemos. Y no nos acordamos de lo que supuso para Dios cargar con ese pecado en su Hijo, en la segunda persona, ¿no? No entendemos la gravedad de nuestra propia afirmación. Y esto es lo más triste, nos conformamos con cambios superficiales. Nos conformamos con venir un domingo, escuchar algo, que esto sí nos produzca cierto nivel de carga, pero cuando salimos a vivir la vida que vivimos durante la semana, esta realidad se disipa y volvemos a nuestras vidas llenas de tareas, de cosas, donde olvidamos esta gran realidad y volvemos a vivir para nosotros mismos. Me llama mucho la atención una cita que encontré de un cristiano, no me acuerdo ahora, bueno, se llama Søren Kierkegaard, ¿vale? Un filósofo cristiano del siglo XIX. Y es muy interesante la reflexión a la que llega este hombre. Dice, sin duda hay algo más contrario al cristianismo y al espíritu del cristianismo que cualquier herejía y cisma. Más contrario que todas las herejías y los cismas juntos. Jugar a ser cristiano. Es tremendo lo que está diciendo. O sea, está diciendo que cualquier cosa que ataque al cristianismo es infinitamente más pequeña y más ínfima que personas que están jugando a ser cristianos. Que viven creyendo que son cristianos, pero que realmente no lo son y que no tienen temor de Dios. Como Nico dijo esta mañana, que me hizo un spoiler de la parte final del mensaje, el resultado de lo que está escrito aquí es que Teófilo entienda que necesita vivir a la luz del temor de Dios. Que necesita vivir a la luz de quién es Dios, de quién es Él. Pero no me quiero quedar aquí. No me quiero quedar aquí. Nos quedaremos con un sabor agridulce y sin esperanza. Y lo que hay escrito aquí, Lucas lo escribió para dar esperanza también, para darnos esperanza a nosotros. Es tremendamente alentador y relevante para nosotros que Dios haya dejado el registro de la vida de Bernabé junto a la historia de Ananías y Safira. Es muy importante para nosotros. ¿Sabéis por qué? Para que podamos entender que es posible vivir como Él. Podemos vivir como Él. A pesar de ser como somos, Dios quiere cambiarnos para que vivamos como Él. Ese es el deseo de Dios. ¿Quién fue Bernabé? Bernabé fue un hombre usado por Dios. Un hombre que Dios utilizó. De hecho, si no hubiera sido por Bernabé, probablemente no conoceríamos a Pablo. Porque Pablo, nadie quería juntarse con Pablo. Pablo, este es un nazi, como imaginaos, un judío tratando de relacionarse con un nazi, no. Y Bernabé fue el que lo acogió y lo presentó a la comunidad de los cristianos. Dios utilizó a Bernabé para que Pablo fuese quien fue. Fue el padrino que lo integró. Pero también fue alguien que Dios utilizó junto a Pablo para ir y llevar el mensaje del Evangelio a otros lugares, para que otras muchas personas pudieran convertirse, ¿no? Y constituir y visitar otras iglesias. ¿Sabéis por qué Bernabé pudo vivir así? ¿Sabéis por qué? Bernabé vivió así porque hubo otro mejor Bernabé. Bernabé es un tipo de otro mejor Bernabé.
Uno que dejó toda su infinita riqueza, que por cierto, podríamos decir que era levita, también, que era sacerdote, dejó toda su infinita riqueza y su vida para que no solo Bernabé y la iglesia de Jerusalén pudieran vivir así, sino para que tú y yo podamos vivir hoy así. ¿Sabéis quién es ese mejor Bernabé? Jesucristo. El mismo que fue crucificado por nosotros. Quiero acabar con una cita de Osweiler, muy relevante a la vida de esta iglesia, ¿no? Y él dice: ¿quieres que los dones mejores y más maravillosos que Dios te ha dado decaigan invertidos en ti mismo? ¿O quieres darle libertad para que sean lo que son cuando relaciones tus capacidades más profundas con la necesidad de tu prójimo y con la gloria de Dios? Escucha a Jesús de Nazaret, el mejor Bernabé. Responde a su llamado. Hoy Dios vuelve a recordarnos que es Él nuestro motivo, nuestra motivación. Él es nuestro todo. Y que sin Él nada podemos hacer. Así que os invito a que oréis conmigo. Señor, gracias por, en este fragmento de la historia de tu iglesia, en este fragmento de la historia de tu plan para la humanidad en la iglesia, en persona, en este trozo donde, Señor, tú nos muestras tantas cosas de tu carácter, de lo que tú quieres hacer en tu iglesia, de lo que tú quieres hacer en nosotros, y de nuestra resistencia y nuestras motivaciones tan centradas en nosotros mismos, Señor. Nos queremos marchar abrumados por un lado, pero por otro lado con esperanza, Señor, con esperanza. Con esperanza y con la comprensión de que tú eres un Dios realmente bueno, Señor. Que nos abres nuestros corazones, que nos expones, pero por otro lado traes la solución a nuestras vidas, Señor. Y especialmente seguimos pidiéndote, Señor, porque tú como iglesia transformes nuestra manera de vivir, pero no a nuestra manera, sino a tu forma, Señor, a tu forma de vivir, Señor. Queremos verte con los ojos que te veían estas personas, queremos verte con los ojos que te veía Bernabé, queremos realmente que tú seas nuestro mayor valor, Señor, que realmente podamos hacer cosas en ti, a través de tu poder, llenos de tu espíritu, Señor. Ayúdanos a estar expuestos a que tú transformes y cambies, Señor. Ayúdanos a abusar de tu evangelio desde un enfoque sano, Señor, a realmente buscar el poder en el perdón, en tu incondicionalidad, en historias como las de Bernabé, en los momentos de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a indagar, a sacar a flote aquellas cosas, Señor, que aún siguen estando en nuestras vidas y que son motivaciones que nos frenan a poder encontrar en ti nuestro mayor disfrute. Te pido que nos pongas carga los unos por los otros, Señor, para vivir celosamente por estas cosas, Señor. Y sobre todo confiar, servir y confiar, Señor, en que tú vas a abrir tu grifo sobre nosotros, Señor. Así que en Cristo oramos, Señor, repetimos y te molestamos una y otra voz, Señor, que tú Señor, no cierres, Señor, tu poder sobre nosotros, Señor, sobre nuestra vida. En tu nombre. Amén.